Le voy a invitar que abra la escritura en el libro de Primera de Samuel, capítulo 9, que es lo último que hemos leído, versículo 9 y versículo 10. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 9, verso 10. Hoy quiero hablar sobre el título de esta serie de enseñanzas: ¿qué es un profeta? Amén. ¿La iglesia está aquí? Dispuesta a aprender, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios de esta manera, en el nombre de Jesús. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, en ese entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba, otra de las formas de llamarlo, varón de Dios. Amén. Padre glorioso, yo te alabo, te digo tantas gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que fortalezca nuestros cuerpos cansados. Te pido, Señor, que fortalezca nuestro espíritu. En este momento estamos dispuestos a recibir tu palabra. Háblanos, Señor. Enséñanos, edúcanos, fórmanos para tu gloria y para tu honra. Unge a tu siervo con tu palabra en estos labios, para que sea de bendición a algún oyente aquí en el recinto sagrado de Ferrari o por medio de las redes sociales, pero que alguien sea impactado y bendecido en este día por medio de tu palabra. Yo te alabo, Padre, te bendigo en el nombre de Jesús. Toma dominio y control de este culto, Padre. Yo lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alguien que pegue un grito de gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Vamos introduciendo a la palabra del Señor en esta noche. Una de las cosas importantes que estamos leyendo aquí es acerca de un profeta cuyo nombre es Samuel, el que ha sido pedido por Dios. Un profeta que había nacido en Ramá, una ciudad, y había muerto en Ramá, la misma ciudad donde él había nacido. Y cuando usted analiza la palabra Ramá en el idioma hebreo, significa altura, un lugar elevado. Las palabras: este profeta nació y vivió en atmósferas de gloria, en lugares proféticos. Y esto es importante, mi hermano, que cuando usted comienza en el Espíritu, usted también termine en el Espíritu. Cuando usted comienza el año 2022 alabando a Dios, es importante que usted termine 2022 alabando al Señor. Y cuando comience el 2023, una vez más alabando al Señor, o aquí en la tierra o allá en la gloria, pero no terminar, no bajar, siempre mantenernos en la misma altura espiritual. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que estamos hablando de un profeta que cuando él hablaba, cada una de las palabras que él transmitía eran palabras tan ungidas y tan respaldadas por Dios, que ninguna de sus palabras caía al suelo, sino que todo lo que el profeta hablaba era respaldada, cada palabra, por el poder de Dios que le acompañaba. Así que es importante, mi hermano, que todo lo que hagamos sea respaldado por Dios. Si hoy vamos a hacer este culto, que sea respaldado por Dios. No hemos venido para ser respaldados solamente con un amén, un gloria a Dios de los hermanos. Hemos venido para ser respaldados por Dios. Él nos respalda por medio de su Espíritu. Él nos respalda por medio de la unción, de la gloria, del poder de Dios que no cambia. El que lo cree dice amén.
Domingo pasado terminamos con la palabra con la cual comienza el capítulo 9, verso 9. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios, fíjate interesante esto, cualquiera que iba a consultar a Dios. Pero si hablamos de consultar a Dios, estoy hablando de que hay un hombre por medio. Ese hombre por medio que Dios utilizaba para poder dar respuesta a cualquier consulta, ese hombre era llamado, según el versículo 9, todos decían: venid y vamos al vidente. Recordamos que la palabra en hebreo vidente era roé, o también roi, que no solamente significa el Dios que ve, sino también significa el pastor. Muy bien, el pastor que nos cuida. Entonces, cuando comenzamos a analizar esa palabra la semana pasada, lo hemos entendido claramente. Hay un Dios que no solamente me ve, sino que hay un Dios que me cuida. Hay un Dios que da todo por mí. Hay un Dios que cada camino que voy, por la senda donde voy, hay un Dios que me ve. Hay un Dios que me cuida. Hay un Dios que aboga por mí. Hay un Dios que me protege. Y si no lo conoces, hoy te lo presento. Jesucristo es su nombre. Pero ya habíamos hablado de eso. Hoy entramos al segundo concepto. Dice que lo que se llamaba vidente, también se le llama otra palabra hebrea, que muchas veces he citado en tiempos antiguos, es la palabra Nabí. Nabí significa, lo que dice aquí, profeta. Entonces, lo que se llamaba vidente era también conocido como profeta. Y aquí anoté el significado de profeta: es el que habla en lugar de Dios. Cada persona que está aquí puede hablar en lugar de Dios. Cada líder puede hablar en lugar de Dios. Cada predicador puede hablar en lugar de Dios. Pero eso no te hace profeta. Habíamos mencionado que profeta era un ministerio que Dios había dado exclusivamente en el Antiguo Testamento y establecido en el capítulo 4:11 de Efesios como uno de los 5 ministerios dados a la iglesia. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces, el profeta, y quiero que usted interprete esto: todos fuimos llamados a evangelizar, pero una cosa es el que evangeliza y otra cosa es el que tiene el ministerio de evangelista. Todos fuimos llamados a predicar, a profetizar, pero no todos tenemos el ministerio de ser profeta. ¿Y qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando exclusivamente del ministerio de un profeta. Entendiendo ese ministerio, podemos llegar a entender la manera en que Dios trabaja, en la manera en que Dios opera a través de nosotros. Cuando abrimos nuestra boca, nosotros transmitimos un mensaje. Este mensaje no es personal, este es el mensaje de Dios. Este no es un mensaje de mi idea, este es el mensaje del pensamiento de Dios. Pero es importante que una persona que quiera ser un portavoz, un representante de Dios, es importante que la persona aprenda a hablar con Dios. Cuando uno habla con Dios, Dios les revela sus propósitos. Por ejemplo, hemos hablado en tiempos anteriores y ha sido grabado, en donde hoy no hay misterios, solo hay secretos. Deuteronomio 29:29, los secretos son de Dios.
Pero los misterios ya han sido revelados aquí, en la palabra de Dios. Por eso ya no puede venir alguien a decirme, tengo un misterio, ¿no? Ya están todos revelados aquí adentro. Cualquier pregunta que tenemos, ya están las respuestas aquí adentro. Pero ¿por qué no la vemos? Porque no hemos sido iluminados. Necesitamos ser iluminados. Cuando somos iluminados decimos, ¿cómo puede ser posible? Como decía la hermana hace un rato. El pastor va a mi hogar y me habla, nos enseña a mí, a mi esposo, decía ella. Y por momentos se revelan muchas cosas. Es más, esas revelaciones te permiten estudiar más la Biblia. Cuando tú ves una revelación te quedas impactado, como diciendo, la leí tantas veces y nunca lo vi. Es que ese es un Dios que revela misterios. Por eso Dios usa profetas, Dios usa predicadores con esa misma finalidad, poder revelar lo que ya está revelado, es decir, los misterios. ¿Está entendido eso? La palabra ya está revelada. Por eso profecía mayor en la palabra de Dios. O sea, puede venir un profeta, sí, pero nunca se puede apartar de lo que ya está revelado. ¿Entendió claro eso? Puede venir cualquier predicador presentando un evangelio, pero si no es el evangelio que encuadra en las escrituras, es un evangelio diferente. Anatema, maldito. Porque el evangelio tiene que estar dentro de la palabra de Dios. Por eso cuando un profeta o un predicador predica, tiene que predicar acorde a lo que ya está escrito. No existen revelaciones raras. Quiero que usted ya lo vaya entendiendo de ahora. Ya no se deje por oráculos vivientes o por supuestos. Recuerden que la semana pasada hablábamos de falsos profetas. Tengan mucho cuidado. Ya no va a aparecer nada así, porque cuando aparece algo así, usted tiene que probarlo. Usted lee 1 Juan 4 y dice que hay que probar los espíritus. Porque no todos los espíritus son de Dios. Por eso acá Saúl está por ir a consultar a Dios. Pero para consultar a Dios hay un montón de pasos. Como el profeta se fue presentando para que él pueda entender que él no era un profeta trucho ni falso. Samuel era el profeta de Dios. Por eso yo quiero hacerte entender esto. Un profeta, cuando se levanta y da y transmite la palabra tiene que estar en los 66 libros. No hay 67. ¿Se entendió eso claro? Deuteronomio y Apocalipsis, la ley y el libro de la profecía muy claramente dice, no se puede ni añadir ni quitar. Lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Entonces ya cuando tenemos esa pauta, comenzamos a observar a cualquier persona que predica, enseña o profetiza, los observamos y lo analizamos por medio de lo que ya está escrito. Pero también un profeta puede salirse de lo que está escrito simplemente para no guiar, sino advertir. ¿Se entendió esa palabra? No para guiar, sino para advertir. O sea que un profeta te puede advertir lo que está por suceder, lo que está por acontecer en este mismo día y a la noche, o lo que puede venir la semana próxima. Eso no está en la Biblia. Está como prediciendo, como viendo, advirtiéndome de lo que está por acontecer. Entonces los profetas en la antigüedad eran utilizados también, por eso se lo llaman profeta. Yo acá soy un profeta en este momento. Cada vez que alguien mira el púlpito es un profeta, porque está siendo usado por el espíritu de profecía. Pero ser un profeta, realmente profeta, no solamente puede presentarte ante ti para hablarte de la escritura,
de lo que ya está escrito en esta profecía, sino que te puede hablar de tu pasado. Sin que tú se lo hayas contado, Él ya sabe tu pasado. Y Él también tiene una palabra para tu futuro. Y te puede advertir lo que va a acontecer. ¿Entendió claro eso? ¿Por qué? Porque Dios el vidente le mostró, le hizo ver, le dio visión, le habló por sueño. Eso es vidente. Pero también Dios le habló, esto es profeta. Dios le habló al oído y le dijo, esto ha sucedido en esa persona que está delante tuyo. ¿Cuántas veces usted en un momento dado, sin ser, y ahí quiero ir tocando un poquito este detalle, el que tiene ministerio de profeta es profeta, pero hay unos que tienen solo el don de profecía, no son profetas, no tienen el ministerio, tienen el don. En otras palabras, le tocó ministrar a alguien, le tocó hablar con alguien, y en un momento el don de profecía se revela a usted. No es porque usted sea un profeta, sino porque Dios ha querido revelarle algo de esa persona a la cual usted está hablando. ¿Se entendió claro? Por eso el mismo Saúl, por eso el mismo rey David no eran profetas, no estaban en el grupo de profetas, pero en algún momento el espíritu de profeta les tomaba y ellos profetizaban. Pero no eran profetas hasta que fueron llamados por Dios. David fue llamado para ser profeta, Saúl simplemente llamado para ser rey de Israel. ¿Se entiende más o menos eso? O sea que una persona puede tener el ministerio, ese es un ministerio ya establecido. Es como el ministerio ser pastor, ser maestro, son ministerios establecidos. Pero tener dones, ellos actúan, los dones son funciones, trabajan, actúan de parte de Dios y en el tiempo determinado por Dios. Se puede usar y simplemente puede quedar, seguiremos leyendo y aprendiendo sobre eso, y también puede quedar en desuso. No es algo establecido fijo. Solo se usa el don cuando Dios quiere y para la gloria del Señor. Por eso, volviendo a este tema, podemos estar delante de una persona y se puede manifestar el don de profecía y podemos hasta profetizar como Saúl lo ha hecho en algún momento, sin ser profeta. Por eso muchas veces predicamos, hablamos con personas y el Espíritu Santo nos revela. ¿A dónde? A nuestro espíritu. Y al revelarlo, lo mismo pasa cuando el Espíritu Santo revela la mente de Dios, la mente de Cristo a nuestro espíritu. Por eso entendemos misterios, porque ha sido revelado los secretos o misterios que están en los secretos de Dios. Porque, por ejemplo, el misterio de la piedad es un misterio, pero que era un secreto de Dios. Pero Dios permitió que dentro de esos secretos salga una revelación de un misterio, de tantos misterios o de tantos secretos que Dios tiene. ¿Entendió claro eso? Para que usted no se confunda. Hay cosas que, por eso dice la Biblia, están el misterio de Dios y el misterio de Cristo. Y todo lo que fue el misterio de Cristo, todo lo que es el plan de salvación, se nos ha sido revelado, la gran parte de él. Pero ¿dónde estaba el misterio de Cristo? Dentro del misterio de Dios. O sea, dentro de los secretos de Dios se revelaron los misterios de Cristo. Los padecimientos, los sufrimientos, la glorificación y todo lo que conlleva hasta que todo esté debajo de sus pies. Espero que la iglesia vaya entendiendo todo eso. Hablo despacio para que nadie se me vaya a confundir. Por eso cuando usted está frente a una persona donde puede ser que tenga el ministerio de profeta porque es profeta, o puede estar delante de alguien que tenga en ese momento el don de profecía, entonces Dios va a usar al ministerio, va a usar el don para revelarle algo a usted. Y usted se ha sorprendido diciendo, ¿cómo sabe este hombre
de mi pasado. Si esta es la primera vez que he llegado a la iglesia, ¿quién se lo ha contado? Y vuelvo a repetir, nadie le ha contado a ese hombre de Dios o varón de Dios, nadie le contó acerca de usted nada. Pero hay un Dios que ve en los secretos, hay un Dios que discierne los pensamientos, hay un Dios que sabe todo acerca de ti y de mí, hay un Dios que permite su palabra por medio de profetas para que tú entiendas, Dios habla a la iglesia. Alguien que diga gloria a Dios. ¿Recuerda a Zaqueo? ¿Recuerda la historia de Zaqueo? Creo que Lucas 19, si no me equivoco. Está en el sicómoro. Todas las multitudes reunidas, pero él está arriba del sicómoro porque era de baja estatura. Pero cuando Jesús miró hacia arriba del árbol, le llamó por su nombre, le dijo: Zaqueo, date prisa. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Cómo sabe quién soy? Es que hay un Dios que conoce todo acerca de ti. Por eso cuando Dios comienza a hablar, usted tiene que prestar tanta atención, porque hay momentos que Dios está profetizando. Por eso, mi hermano, Dios te puede profetizar, no solamente por el que tiene el ministerio, recuerda, también puede profetizar por medio del que tenga el don de profecía. Y cuando Él profetiza, la iglesia tiene que oír, porque Dios está hablando. Por eso la Biblia dice: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Acompáñenme, vamos un poquito más arriba. En el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 18, versículo 19, nos encontramos con una mujer de Samaria. ¿Alguien lo puede leer aquí? En el nombre de Jesús. A ver. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Cuando dicen gloria a Dios. Hay muchas interpretaciones de este texto. Algunos lo interpretan con los 5 libros del Pentateuco de la ley. Para mí simplemente representa una gran verdad que Jesús le dice a esta mujer de Samaria. Ella nació, se crió en un lugar llamado Sicar. Sicar significa lugar de ebrios. Se crió en un lugar de personas con vicios. De seguro que un hogar que vive así es un hogar que sufre mucho, y de seguro que esta mujer tuvo que haber vivido una etapa dolorosa donde pudo haber conocido uno y conocido otro. Y quizás el texto, yo creo que el texto significa, en lo personal creo que significa 5 maridos has tenido. 5 personas llegaron a tu vida. Pero el que ahora está hablando contigo, el que está delante tuyo, todavía no es tu marido. Todavía no hay una relación contigo, todavía no lo hay. Pero ya está presentando una verdad, una verdad que va más allá de la religión, una verdad que va más allá del pensamiento samaritano, una verdad donde le está diciendo: va a haber una relación, y cuando tengas esta relación, va a correr en tu interior un manantial de agua viva. Y será tanto este manantial que vas a correr para transmitírselo a otros. Por eso ella utiliza esta palabra refiriéndose a Jesús. Me parece, tengo la sensación de que tú eres profeta. ¿Por qué? Porque él está hablando algo muy íntimo acerca de ella. Nunca se había visto, nunca se había conocido. Él estaba cansado del camino, él se había sentado junto al pozo de Jacob.
Pero cuando tuvo la oportunidad, él comenzó a declararle a ella toda su vida. Por eso ella se sorprendió y dijo, me parece que eres profeta. No, no, Jesús no era simplemente me parece que eres. Él era. ¿Quién es Él? Él es Jehová Roy. El Dios que todo lo ve. El Dios que todo lo sabe. Hoy usted está aquí, en este mismo recinto sagrado, delante de alguien que sabe todo acerca de usted. No hay pensamientos que se escondan delante de Él. Y cuando usted llegó a este lugar, ella supo que usted llegó. Y ella tiene de parte de Él, y por medio del profeta, una palabra establecida que va a cambiar tu vida, que te va a transformar, que te va a dar esperanza, que te va a renovar en fe, que te va a hacer crecer, que te va a hacer desarrollar espiritualmente, porque esa es la palabra de fe que hemos recibido. ¿Recuerda cuando habló? Un poquito más atrás, vamos. San Juan 1, verso 47. ¿Lo tiene? Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. No sé si usted recuerda cuando enseñé este capítulo, versículo. Cuando él dice, he aquí que tú eres un verdadero israelita en quien no hay engaño, no está hablando del tiempo presente. Él está hablando del tiempo del milenio. Él está hablando del tiempo futuro. Y comenzó luego a decirle, Natanael, verso 48, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Una vez más, citando el libro de Miqueas 4:4, una vez más, él comenzó a decir, yo te vi debajo de una higuera, pero esta higuera no es de tu pasado, esta higuera del futuro, del milenio, porque ahí cada verdadero judío se sentará debajo de su higuera, según el texto que he citado. Las palabras, él comenzó a hablarle y fue tan impactante lo que Jesús le dijo a Natanael, que en el versículo 49 respondió Natanael, le dijo, Rabí, la palabra Rabí significa maestro. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hay un solo Rey de Israel. En las palabras, él quiso decirle, yo te reconozco como el Jehová del Antiguo Testamento. Te reconozco como Jehová Roy, como Jehová mi pastor, como el Jehová que todo lo ve, como el Dios que todo lo sabe. Oh, mi hermano, cuando usted está delante de Él, usted puede reconocer que hay algo en Él. Hay una palabra que te golpea, una palabra que te transforma, una palabra que te cambia. Yo no sé cuándo llegaron al Evangelio por esa palabra transformadora. Porque cuando hemos llegado algo nos impactó. ¿O se olvidó usted? No prestó atención que la hermana dijo, no estaba muy interesada en leer la Biblia. Eso lo dijo con sinceridad. Y de la noche a la mañana algo nació en mí, deseo de estudiar la Biblia. Porque de eso se trata, mi hermano. Cuando Él coloca esa palabra justa, algo te conmueve. Tú puedes ir rumbo a Emaús con el corazón roto y con el corazón triste, pero mientras el profeta está hablando, algo está ardiendo dentro de ti. Usted puede caminar sin esperanza, pensando que aquel que parecía el Mesías ya hace 3 días que ha muerto. Pero hay gente que predica que después de 3 días Él se ha levantado entre los muertos.
Pero a pesar de que usted escucha eso, todavía sigue caminando con un corazón triste. Hasta que en un momento Él toma el pan, lo levanta, da gracias, lo parte, y en ese momento tus ojos se abren. Porque cuando la palabra se parte, cuando la palabra se revela, los ojos se abren y el fuego se enciende nuevamente en el corazón de los que le aman. Si ese aplauso es para el Señor, que se oiga. Dele gloria, dele gloria. ¿Qué es lo último que hemos visto? Dice que se lo llamaba vidente. Segundo, se lo llamaba profeta. ¿A quién? Tercer punto, al varón de Dios. La palabra varón de Dios se utiliza en la Biblia para referirse mucho a los profetas. Por ejemplo, Elías es llamado varón de Dios. Cada vez que se usaba esa palabra varón de Dios, caía fuego del cielo. Moisés es llamado varón de Dios. Y aquí en la historia que hemos leído al principio de 1 Samuel 9:9, hemos visto que al profeta Samuel se lo llama varón de Dios. Cuando decimos varón de Dios, estamos diciendo que estamos reconociendo el oficio, la función que tiene ese hombre. Las palabras, no es un hombre cualquiera, es un hombre que ahora está al servicio de Dios. Entonces su función es: soy varón de Dios. Y cuando se dice varón de Dios, Dios respalda a los varones de Dios. Dios respalda a las mujeres de Dios. Dios respalda a la iglesia de Dios. Dios respalda a los que tienen el Espíritu de Dios. Porque la función que tenemos no somos del hombre, somos de Dios. Por eso, mi hermano, cuando usted vaya a transmitir el mensaje, tenga primeramente la seguridad que usted está hablando con Dios. Porque no se puede hablar un mensaje de Dios sin hablar primeramente con Dios. Hay gente que se anima a tocar o a cantar, a testificar o a predicar o a evangelizar sin haberse tomado un tiempo para hablar con aquel que dio el mensaje. Yo le compartí al hermano Daniel estos días concerniente que muchas veces antes de dar un mensaje o antes de hablar con una persona, comienzo a preguntarle a él qué quieres decir o qué quieres hablar. Eso significa orar, eso significa hablar con Dios. Porque si usted va a transmitir una palabra, no puede ser su palabra. Pero yo estudié, es más, escribí. Quizás todo lo que escribiste era solamente para tu desarrollo. Pero todo lo que escribiste no va acorde a lo que Dios quiere hablar en esa tarde o en esa noche. No, pero a mí me gusta organizarme. Dios rompe protocolos. Preparé una lista para cantar. Dios rompe protocolos. Quizás escribiste largo y tendido y de todo lo que leíste estés como yo hoy, solamente citando un solo versículo de todo lo que has escrito. Porque cuando el varón de Dios tiene que transmitir, tiene que preguntarle: Señor, ¿esto es para esta noche? ¿O para qué noche tú quieres dar este mensaje? Por ejemplo, usted puede preparar, supongamos, una canción para cuando termine de predicar. Y usted está basado en eso: voy a leer y voy a cantar esto. Y Dios dice: no es acorde a lo que yo quiero. ¿Sabe cuántas veces me paré aquí detrás de este púlpito para hablar y el Espíritu Santo me dijo: no es eso lo que yo quiero? Porque muchas veces, cuando no entendemos lo que es el ministerio profético, pensamos que tenemos que leer desde el
principio hasta el final. Eso sería ya sabiduría humana. Usted no puede estar atado a lo que escribió, porque lo que escribió fue Dios revelándoselo a usted, pero no a toda la iglesia. Hay ocasiones que sí y ocasiones que no. Por eso tiene que ser una persona susceptible, poder entender qué es lo que Dios quiere transmitir. ¿Va entendiendo ahora lo que es el ministerio profético? ¿Va entendiendo que ya no soy yo el que hablo, sino que tengo que permitir que sea Dios? Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no predico yo, mas Cristo predica por mí. Ya no testifico yo, mas Cristo testifica por mí. Ya no canto yo, ya Cristo canta por mí. Ya no toco yo, ahora Cristo toca por mí. Porque la función que yo estoy cumpliendo en la iglesia es la función de ser un varón de Dios o una mujer de Dios. La iglesia entendió eso. Cuando se lee el libro de Jueces, por allá en el capítulo 13, cuando se habla del nacimiento de Sansón, dice la Biblia que un ángel se le presentó a la esposa de Manoa y ella se lo comunicó a su esposo lo que el ángel le había dicho. Y Manoa dijo, quiero saber dónde está el varón de Dios. Lo llamó al ángel, varón de Dios, léalo. No sé qué versículo será del capítulo 13. Pero en un momento le dijo, quiero conocer al ángel, al varón de Dios, quiero escuchar el mensaje. La palabra ángel, ¿recuerda cuántas veces le enseñé? La palabra ángel del hebreo es Malak. 3:17, léelo por favor, léelo. En nombre de Jesús. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntás por mi nombre, que es admirable? Gracias, mi hermano. Entonces la palabra Malak en el hebreo, recuerda que le enseñé, significa mensajero, porque Malak es ángel y ángel significa mensajero. Por eso de la palabra Malak o ángel viene la palabra Malaquías, Malak, Malaquías, y Malaquías significa el mensajero. Por eso Malaquías dice, he aquí envío mi mensajero, no refiriéndose solo a Malaquías, sino al profeta que iba a venir para el último tiempo, anunciando la venida del Cristo en su primera venida, es decir, Juan el Bautista. ¿Cuánto dicen amén? Entonces la palabra Malak es utilizada aquí, al ángel se lo llama varón de Dios, porque es un mensajero. Cuando usted ve a una persona que tiene un mensaje y está por predicar, es un varón de Dios entonces. Pero también tenga cuidado con los varones de los dioses. Recuerda que la palabra dioses también viene de Elohim. Falsos, paganos. Tenga cuidado con esos dioses también, porque él también tiene sus mensajeros. O sea, el mismo diablo puede hablar. La Biblia dice, 2 Corintios 11, puede ser, verso 15. La Biblia habla sobre Satanás disfrazándose de ángel de luz. 11, 14 y 15, por favor, puede ser. En el nombre de Jesús. Amén. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que Satanás ya no es, como su nombre lo dice, lucero. Él ya no es portador de luz. La palabra profética es luz. ¿Lo entiende? Cuando usted lee, por ejemplo, el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies
Entonces cuando la palabra es transmitida, la profecía es dada, es luz en medio de tantas tinieblas. Nos dice el Salmo 119, verso 130, la exposición. ¿Lo tienes? 119, 130, la exposición de tus palabras. ¿Qué hacen? Alumbra. ¿Y qué es exposición? Es exponer, es colocarla delante, es transmitirla. Y cuando la palabra se expone, cuando el profeta habla y la palabra sale, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender. ¿A quién? ¿A los doctos? No. A los simples. No hace entender a los doctos, porque los doctos se la creen saber todo. Por eso cuando Jesús hablaba, Jesús decía: te alabo, Padre, creador del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de sabio y entendido y se las revelaste a los niños. Eso está en Mateo capítulo 11, versículo 25 en adelante. Entonces Jesús comienza a decir: yo te alabo, porque estas cosas son escondidas a sabios, a doctos, a saduceos, a fariseos, a escribas, a intérpretes de la ley, pero se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, pero nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se los quiera revelar. Entonces el profeta comienza a entender que aquel lucero, portador de luz, perdió la luz. Por lo tanto, ahora la luz que había en él ya no está alumbrando, ya no está dando revelaciones de parte de Dios. Y este mensajero se vuelve a disfrazar de luz y tiene ministros que se disfrazan de luz. Tenemos que entender, mi hermano, hay profetas de Dios y hay profetas del diablo. Hay gente que va a anunciar la verdad conforme a lo que está escrito, y otros van a aparecer para traer revelaciones e interpretaciones personales. Pero qué tremendo cuando usted tiene el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien te guía a toda verdad y a toda justicia. Es el Espíritu Santo quien te dice: di amén, porque eso es palabra de Dios. Di amén, porque cielo, tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Di amén a lo que está escrito. Seguimos avanzando, conociendo un poquito más acerca del profeta. En el libro de Primera de Samuel hemos leído capítulo 9. Vamos a leer el versículo 15. ¿Lo tiene? Si lo encontró, dice amén. Versículo 15 hasta el versículo 24. En el nombre de Jesús. Alguien que diga gloria a Dios. Un día, verso 15, y un día, antes que Saúl viniese, Jehová había revelado ¿a quién? Al oído de Samuel, diciendo. Entonces la palabra, vuelvo a repetir algo del domingo pasado, el vidente es llamado profeta, pero no significa que sea profeta. El profeta es llamado vidente, pero no significa que sea vidente. Puede ser las dos cosas, o puede ser una de las dos. El vidente se maneja por lo que ve, y el profeta por lo que oye. Bien, entonces aquí comenzamos en el verso 15 a tomar conciencia de esas verdades. Un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, porque Samuel es profeta. ¿Qué hizo Dios? Le reveló al oído espiritual lo que estaba por acontecer. No en palabras, Dios te va a hablar y te va a decir: ten cuidado. Usted tiene que empezar a aprender a oír lo que Dios le está hablando.
Pastor, y te puede hablar de muchas maneras. A veces te puede decir, no salgas, no cruces, no te apresures, detente, piensa bien, vuelve a orar, consulta. Ya vamos a ver todo eso. Aún en la vida del apóstol Pablo, cuando el Espíritu Santo le decía, no prediques. ¿Cómo no voy a predicar? No prediques. No hables. ¿Cómo no voy a hablar si tú me mandaste a hablar? No hables. Hay momentos, mi hermano, que cuando Dios te da muchas revelaciones, no todas se deben transmitir. No todas se deben decir. Hay cosas que son personales entre Dios y el profeta. Cosas que son de Él. Es el trato de Dios con la persona. Y hay otras donde Dios da autorización para transmitir el mensaje. Pastor, todo lo que me está diciendo está basado en la Biblia. Todo está basado en Biblia. Por eso dije, son varias series. El varón de Dios, el hombre de Dios tiene que ir entendiendo. La iglesia tiene que ir entendiendo cómo Dios educa, cómo Dios forma. Porque esto es formación. Entonces no yo hago lo que quiero, yo hablo lo que quiero. No, Señor, no es lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere. Hay veces que decimos, no, pero el pastor está callado, yo lo voy a decir. Si el pastor no lo dice, yo lo digo. Usted no se puede poner nunca delante del espíritu de profecía porque va a cometer un error. O sea, hay cosas que hay que entender. Si el pastor no lo dice es porque Dios quiso que no lo diga todavía. Por eso tiene que comprender. Comprender por qué. ¿Por qué sacó la espada tan rápido? ¿Quién sacó la espada tan rápido? Y le rebanó la oreja. ¿Quién fue? Pedro. ¿Y cuál es el problema que le haya rebanado la oreja? Si quiso defender a Jesús. Hay un gran problema, Pedrito, contigo. ¿Cuál? Sos muy rápido para actuar. ¿No entendiste lo que te dije hace un rato mientras teníamos la última cena? ¿Qué me dijiste? Te dije que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado. Y tú al cortar la oreja, ¿no te diste cuenta? Le cortaste la oreja al siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Él es un levita, él es un siervo. Y el oído de ese siervo es un oído ungido. No entiendo. Moisés enseñó que el sumo sacerdote, los sacerdotes tenían que tener el lóbulo derecho ungido. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque tenía que oír lo que Dios estaba hablando. Su dedo pulgar de su mano, su dedo pulgar de su pie tenían que ser ungidos. Porque por medio de él Dios se manifestaba, ministraba, se movía y hacía. Porque Dios estaba hablando por medio de esos sacerdotes que también eran profetas. Por eso si usted analiza lo que acabo de decir, cuando le cortó la oreja, es porque Pedro no entendió. ¿Qué es lo que no entendió, pastor? No entendió que ese hombre llamado Malco estaba ahí porque había oído la voz de Dios. No, pero Judas lo entregó, los alguaciles dieron la orden. No, él estaba ahí porque esa era la noche, porque al día siguiente venía cuando el cordero tenía que ser examinado, cuando el cordero tenía que morir, y ahí estaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ahí estaba Malco para cumplir lo que Pedro no entendía. Por eso podemos estar a la par de un maestro 3 años y medio y no entender, y ser un Judas o ser un Pedro sin entender. Por eso es importante que usted entienda lo que es ser un profeta. No se maneja por impulsos, se maneja porque aprendió a oír la voz de Dios. Por eso hay gente que dice amén porque ha leído Biblia. Usted reconoce a la gente que lee Biblia porque cuando lee la Biblia y escucha que dice la Biblia, amén, amén. ¿Por qué tanto amén? Porque lo que está diciendo es amén, lo que está diciendo es correcto, así es. Y cuando alguien no lee Biblia, usted se da cuenta también.
Porque no hay amén. Es que la persona no lee Biblia. Pero pastor, yo leo Biblia todo el tiempo. Lee Biblia sin entender. Por eso Jesús preguntó alguna vez y dijo, dime, ¿cómo lees? No, ¿cómo leo? Porque te puedes comer toda la Biblia, pero si todavía no entendiste que el amén es el testigo fiel. Aleluya. El que nunca falta a la iglesia es el amén. Cristo es el testigo fiel. Si no lo entendiste, nunca habrá un amén en tus labios. Alguien que diga gloria a Dios y aleluya. Entonces ya va entendiendo, iglesia. Hay una percepción. Por eso esto hay que afinarlo. Los músicos me enseñan que la música entra por ese oído. Ellos perciben el sonido y pueden definir en el sonido a qué instrumentos pertenece cada ritmo que ellos están escuchando. Así también sucede conmigo cuando yo escucho a las personas hablar o predicar. Puedo percibir cuando hay preparación y cuando no hay preparación. Por eso le digo, usted puede leer hasta la Biblia, hasta recitarla de memoria. Pero el que estudia la Biblia automáticamente analiza y dice, tiene Biblia, pero no tiene oración. Tiene Biblia, pero no tiene entrega. ¿Entiende eso claramente? Es algo que se percibe. Por eso esto hay que adiestrarlo. No estoy hablando de este oído, estoy hablando del espíritu. El oído espiritual, algo que te percibe, algo que te hace analizar. Por eso hay gente que dice, yo escucho lo que Dios dice, no escucho lo que dice el hombre. Y usted lo mira y dice, ¿cómo? ¿Y por qué no obedeció? Si lo que acabo de decir está en la Biblia. La iglesia dice amén. Que todo lo que está en la Biblia, por eso una persona que lee, que le estudia, que le escudriña, que entiende, dice, verdad, lo que acaba de decir del hombre está dentro de la Biblia. Porque para eso la he leído, me di cuenta que lo que acaba de decir está ahí, es escritural, es profético. Que Dios nos vaya ayudando, mi hermano, a entender esto. Leemos ahora el capítulo 9, versículo 16. Así que dice que el verso 15 decía un día, antes que Saúl viniese. Mira, un día antes que Saúl viniese. Hoy es día domingo. Ayer sábado. Dios le había revelado ayer sábado al oído de Samuel diciendo, mañana, a esta misma hora, mañana domingo, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Hay un Dios que escucha la oración, hay un Dios que escucha los clamores, hay un Dios que ve, un Dios que oye. Por eso Dios trae mensaje continuamente a la iglesia, llamándole atención para guiarla o para advertirle por medio de profetas. Verso 17. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Mira qué interesante que es esto, ¿eh? Dios le dijo, mira Samuel, ese es. En esa ocasión Dios le mostró y Dios le habló. Pero en cambio eso con Saúl, en cambio el mismo profeta, delante de David no fue igual. Cuando estuvo delante de David, dijo, mejor dicho, ante los hermanos de David, porque se presentó en la casa de Isaí, ante el primer hijo mayor, ese es el ungido. Hay un problema, vení para acá, hay un problema. ¿Cuál? De que yo no miro la facha de ese hombre. Yo no miro el parecer de ese hombre, porque yo lo desecho. Pero si tiene porte de pastor, yo lo desecho. Tiene porte de maestro, yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre.
Jehová mira el corazón. Por eso, mi hermano, un vidente mira, observa. Ese es el profeta, ese es el rey nuevo de Israel. No te dejes llevar por los ojos. Vení, tengo algo para decirte en el oído. Preguntale a Isaí si son todos tus hijos. Preguntáselo, porque yo te mandé a esta casa. Sí, pero tú me dijiste que en esta casa está. Habla con él, escúchame, habla con él. Preguntale cuántos hijos tiene y dónde está el que yo dije que va a ser ungido. Por eso quiero que usted me vaya entendiendo. Todo pasa por el oído. La iglesia tiene que aprender a hacer esto entendido. La iglesia tiene que aprender a escuchar, oír lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La iglesia está entendiendo esto. Por eso hay tantos errores, por no decir horrores. Porque muchas veces la gente se maneja por lo que los ojos están viendo. A veces yo puedo mirar a una iglesia apagada y la iglesia no está apagada. A veces yo puedo ver enemistades, enojos, iras, contiendas y quizás la iglesia no está así. Entonces mis ojos están llevándome. Por ejemplo, alguien puede decir anoche, no hubo unidad. Anoche no hubo un espíritu de confraternidad. Y alguien puede pasar como la hermana y dice, qué linda reunión anoche. Vi un espíritu de unidad. ¿No fue lo que usted dijo? Porque no todos percibimos lo mismo. Algunos pueden percibir negativamente y otros pueden percibir lo que realmente hay. ¿Sabe lo que yo percibí anoche? Que esta iglesia tiene muchas funciones. Yo llegué, observé, no tenía nadie ni para cocinar ni para servir. Hablaba con Daniel y dije, no tengo nadie organizado en la cocina. ¿Y qué va a hacer? Es que esta fiesta es de Dios. Él se va a encargar. Y cuando llegué, todo se organizó en un segundo. Alguien dijo, yo quiero hacerlo, y vi ese corazón pronto, ese corazón dispuesto a hacerlo. De eso se trata, mi hermano, que usted vaya entendiendo que aunque usted diga, no, yo tengo que organizar, Dios no trabaja así. Nunca voy a olvidar aquel día de nuestro evento aniversario en esta iglesia. Teníamos el altar lleno de ministros, teníamos todo organizado. Yo soy una persona que organizo. Se hace apertura con oración. Después de la oración se lee un salmo. Después de leer un salmo podemos cantar un corito. Después de cantar un corito el hermano da gracia. Después de que el hermano da gracia, el otro hermano da la gracia. Y en un momento dado el Espíritu Santo estaba aquí moviéndose en el altar y preguntándome, ¿dónde entro yo? Pero no tenés todavía lugar, porque primero viene el hermano, la otra hermana, y él nuevamente pregunta, ¿dónde entro yo? A veces venimos y tenemos tanta organización que nos olvidamos que él tiene que entrar. Y en un momento dado, los que son antiguos deben recordar, aparecieron niños por allá prendiendo una vela, la iglesia apagó la luz y en un momento cantaron, enciende una luz, déjala brillar, y comenzaron a cantar y el Espíritu Santo comenzó a caer y el Espíritu Santo dijo, rompan el protocolo, yo ya entré, porque de los niños es fundado la alabanza, es fundado la fortaleza. Si los adultos no lo entienden, alguien lo tiene que entender, algún niño tiene que alabar, alguien tiene que dar gloria. ¿Cuántas veces usted ha visto las mejores voces cantando? Esta iglesia ya tiene 22 años, hemos visto infinidad de voces cantando, buenas, y no se movió ni la hoja. Y vino el que desafina todo. Vino el que necesita un embudo para que llegue al cielo. Y cantó con esa voz desastrosa.
Y usted, con el oído afinado, dijo, ¡ay! Ese chirrido me molesta. Y el Espíritu Santo comenzó a caer en todo lo que sigue. Y usted dijo, ¿y por qué no pasó cuando yo canté? Porque cuando cantaste pusiste la carne por delante. Y cuando esa persona cantó puso al Espíritu por delante. Cuando prediques no pongas la carne por delante, pon el Espíritu por delante. Cuando testifiques no pongas tu carne por delante, pon el Espíritu que hable por delante. Cuando tú dejes que el Espíritu lo haga, el Espíritu va a marcar la diferencia. El Espíritu es el que se mueve, es lo espiritual. Si usted lo cree, comienza a darle gloria a Dios, porque Dios está hablando y Dios en esta hora se está moviendo en esta iglesia. Dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria. Muchas veces me preguntarán, ¿por qué? Si la hermana ya vino y ya me está diciendo hace 10 minutos, es la hora, ¿por qué no corto? Porque no puedo cortar cuando ella lo dice, sino cuando la última palabra Dios la quiere dar. Por eso, mi hermano, no estamos sujetos a nadie, estamos sujetos a Dios. Cuando uno lo entiende, ni siquiera tiene que esperar que el culto termine para pasar un altar. Dios te puede llamar en pleno culto que vengas a encontrarte con Él. Por eso es tan ordenado el Espíritu Santo que se mueve y aún ni siquiera tiene que tener temor de hablar en lengua durante la predicación o durante el culto. Y usted dice, ¿por qué no? Porque cuando es el Espíritu Santo se sujeta al profeta. Nunca el Espíritu Santo va a levantar la voz más que el profeta, porque el Espíritu Santo es orden. Pero usted nunca debe tampoco apagar al Espíritu Santo. ¿Cuántos van entendiendo este mensaje? Te invito a que te pongas en pie en el nombre de Jesús. Vamos a acercarnos a instrumentos. Vamos a abrir este altar en el nombre de Jesús para que usted se quiera acercar y hablar con Dios. En otro momento seguiremos leyendo todo lo que sucedió en este texto último. Esperamos el fin de semana, sábado, domingo,